Aquí, justo en este lugar, nació la Reforma Agraria de Chile. La Reforma Agraria comienza aquí, en la comuna de Melipilla, específicamente en la localidad de Culiprán, aquí donde estamos hoy día. Así cuentan los culipraninos, quienes tienen una historia profundamente ligada con la lucha social campesina. La historia documentada cuenta que en abril de 1965, los trabajadores del Fondo Culiprán se negaron a recibir el salario luego de que el patrón les eliminara las regalías en materia de leña, talaje, ración de pan y comida caliente. Los acontecimientos ocurridos en Culiprán entre abril y noviembre de 1965 constituyen un gran hito del movimiento campesino, un hecho fundante y relevante que antecedió en 2 años a la reforma agraria promulgada en 1967 por el presidente Eduardo Frei Montalva. Por lo tanto, este lugar fue el epicentro de un hecho de alta relevancia para la historia económica y social de nuestro país. La reforma agraria se define como un proceso de redistribución de tierras y que tiene como objetivo modernizar y aumentar la producción en el campo y profundizar en índices de justicia y desarrollo social. A partir de la década de 1960, los primeros indicios de reforma agraria comienzan en Chile con las tierras de la Iglesia Católica que comienza a redistribuir el cardenal Raúl Silva Enríquez. Y por otra parte, también encontramos antecedentes en una exigua reforma agraria llevada a efecto por el presidente Jorge Alessandri, quien gobernó Chile entre 1958 y 1964. Alessandri, instado por Estados Unidos, repartió tierras a campesinos con expropiaciones financiadas con recursos de la Alianza para el Progreso, institución norteamericana que estratégicamente tenía como objetivo frenar las ideas revolucionarias marxistas en las clases campesinas latinoamericanas. La idea era evitar que se repitiera el ejemplo de la Revolución cubana en el resto del continente latinoamericano, por lo que una reforma agraria planificada y no marxista y no revolucionaria era una buena idea para frenar el avance del comunismo. Finalmente, la reforma de Alessandri fue un rotundo fracaso, tanto desde el punto de vista de la escasez de tierras que se redistribuyeron y también desde el punto de vista ideológico, pues las ideas socialdemócratas y marxistas cundieron en las clases bajas y también en el grupo de los campesinos. Irónicamente, la reforma agraria de Alessandri terminó siendo llamada la Ley del Macetero. En abril de 1965, el propietario del Fondo Culiprán, Eduardo Marín Larraín, decide descontar un porcentaje de sueldo a sus trabajadores por las regalías en materia de leña, talaje, ración de pan, comida caliente, tras lo cual los campesinos e inquilinos se niegan a recibir el pago y se produce una paralización. 80 pesos mensual que ganábamos, muy poco. Y más encima los descontaba el talaje, los descontaba la galleta que los daban, así que los quedaba re poco, pues nosotros para comer pedíamos fiado en los almacenes y no alcanzábamos a pagar con lo que recibíamos del mes, así que iba quedando esa cuenta y para mantenerlos comíamos muy re mal, si éramos pero pobres, pues los tenía pobres el fondo. Y nosotros trabajando de las 6 de la mañana ya teníamos que estar acá en las palmeras recibiendo orden para dónde íbamos para allá, usted va a ir a hacer esto allá, usted va a ir a hacer este otro acá. Al no haber mejoras en las precarias condiciones de vida de los trabajadores, meses después, la noche del 17 de octubre de 1965, los campesinos deciden ocupar el fondo en puntos neurálgicos y estratégicos, generándose una tensa situación que obligó a que altas autoridades del país tuvieran que intervenir para impedir un violento desalojo y eventuales trágicas consecuencias. Cuando la gente está muy sometida, a veces por una ley de la naturaleza, como que tiende a explotar. Todos querían salir de esta esclavitud, pero no se atrevían, claro, el temor a las represalias y todo lo que iba a ocurrir. Y ahí empezó todo esto, hasta que empezaron un grupo de políticos a venir acá a hacer reuniones. Y ahí empezaron a armar el cuento. Y de repente, de la noche a la mañana, se organizaron y encadenaron las puertas, tanto para de las palmeras como para el dibujo y arriba en el molino. Y amaneció todo
tomado. La toma fue certera e inteligente. Se tomaron y cerraron las 3 puertas de acceso al fundo de la familia Marín Larraín. Las Palmeras, donde me encuentro en este momento, y también los accesos de El Dibujo y El Molino. Esto evidentemente bloquea el acceso al fundo y por lo tanto impidió la continuidad de las labores agrícolas, la movilidad, la conectividad y todo lo que tenía que ver con el funcionamiento de esta unidad productiva. La gran gesta campesina de Culiprán había comenzado, pero de ahí en más se iniciaba una tensa lucha para mantener la toma y hacer valer la demanda y la consigna de la tierra para el que la trabaja. Como les decía, la situación que sigue a esta gran gesta campesina y a esta toma no fue fácil para los culipraninos y para los protagonistas involucrados en esta gesta. Por una parte estuvo la adhesión y apoyo de toda la comunidad campesina de Culiprán al acto, más el apoyo de políticos locales que colaboraron con el proceso de organización y negociación tanto con las autoridades nacionales como también con el dueño del fondo. Pero por otra parte también tuvieron que convivir con la presión policial, las amenazas de una intervención militar y todo el eco y los fantasmas de las matanzas obreras y campesinas tan comunes en aquella larga y negra lista de la historia de Chile. A resguardarlo porque tienen que hacer esta reforma agraria y van a ver ustedes, háganme juicio por favor, mire, cierren los ojos y háganlo y van a ver ustedes. Y claro, nosotros, oye, ¿qué hacemos? Tenemos que hacerlo, háganlo nomás. Oye. Siempre hay un secreto. Algunos, los más confiables, siempre saben. Pero después se transmite a última hora cuando llega el momento. Este es el momento. Y ahí viene. Todas estas cosas fueron apoyadas incluso hasta por artistas. Patricio Mann vino varias veces y así por conjuntos folclóricos que estaban para apoyar a la gente. Altamirano en esos tiempos también estaba. Ya, ahora todos saben sus armas que tengan. Ahí uno les preguntó, el que tenía revólver, traigo un revólver, escopeta, fusil. Mi papi tenía un fusil, oye. Le hacían, le echaban pólvora, hasta un fulminante lo conoció, y de eso nosotros teníamos. Allá llegamos con él, pues, lo amarramos en las puertas. Ahí lo amarramos, lo fajamos bien, derechito a la calle. Habiendo constatado que en el fondo existía una gran cantidad de tierras improductivas y la nula respuesta a las reivindicaciones de los trabajadores, la Corporación de Reforma Agraria, la CORA, creada en 1962 durante el gobierno de Jorge Alessandri, acuerda expropiar finalmente las tierras. Tras una intensa y prolongada negociación con el propietario, la CORA adquiere efectivamente el fondo de Culiprán y el 9 de noviembre de 1965 por fin se constituye el asentamiento para iniciar una etapa gradual de traspaso de las tierras a los campesinos. El arrojo y valor de los hombres que levantaron la consigna de la tierra para el que la trabaja y terminaron tomándose el fondo de Culiprán, todo este esfuerzo, toda esta osadía, se vio coronada el 11 de febrero de 1969. Pues tras una larga lucha que incluyó, sí, una toma violenta, pero también un proceso de negociación y mediación con la institucionalidad chilena y también con los dueños del fondo, todo esto, como les decía, se vio coronado por un acto que se realizó aquí, en el sector de Las Palmeras, cuando el presidente Eduardo Frei Montalva viene acá ese 11 de febrero del año 69 y entrega oficial y formalmente los títulos de asignación de las tierras a los campesinos para beneficio de ellos y de sus familias. De hecho, estas placas informativas históricas muestran con orgullo la historia de esta gesta y rescatan dos hechos sumamente importantes. La gesta, la toma campesina propiamente tal, y la entrega y la oficialización de los títulos de asignación de tierras a cada uno de los campesinos que participaron de este proceso.
lleno de valentía, lleno de osadía y lleno de deseos de hacer justicia en la medida en que esta consigna, este lema de la tierra para el que la trabaja, terminó haciéndose realidad. Hoy son los hijos, los nietos y los descendientes de aquellas familias que tuvieron esta iniciativa revolucionaria quienes viven en aquellos terrenos, en aquellas casas que se consiguieron con tanto esfuerzo. Y muchos de ellos dan cuenta de una historia que les permitió, por ejemplo, tener muchas más libertades que las que tenían antes de la gesta campesina y antes de la reforma agraria. Muchos niños comenzaron a ir al colegio, muchos campesinos comenzaron a tener mayor autonomía, mayor libertad, pudieron por primera vez producir para ellos mismos y hacer valer su trabajo no solamente para la plusvalía que ganaba el patrón, sino que también para su propio bienestar y para su propio beneficio, para su propio progreso. Y estas tierras, esta libertad que ellos ganaron, indudablemente terminó heredándose por parte de sus familiares, parientes y descendientes que hoy, aquí en Culiprán, siguen rescatando esta historia. Fuimos las primeras en llegar a las puertas, a cerrar las puertas, con todos los compañeros, porque se trataba de compañeros. Lo pasamos regio, decían, ay, vienen a matar, los van a dispararle los militares, que vienen carabineros. Los carabineros se portaron, pero un 7 para nosotros. Y lo pasamos regio esta noche, que tenía, un poquito de miedo, porque pensar cosas que podían pasar, pero gracias a Dios no. Se cerraron las puertas, no hubieron problemas, llegaron muchos diputados, gobernadores, llegaron varias personas de Santiago al otro día. Todas salimos ahí a las puertas porque toda la gente estaba dispuesta a quitarle el fondo al patrón. Pala, con guaraña, con cosas, pero ya teníamos la arma como que nosotros y ustedes, y dinos, la olla común. Aquí ustedes tienen que saber un fondo o ollas de la casa. Las señoras que se vengan acá, todas, y se fueron las señoras, las chiquillas, las que en el día tenían que estar aquí en la casa, las chiquillas que iban aquí, mi señora estaba allá, cuando no en el día se venían a la casa, las chiquillas, pura haciendo la olla común, ella. De San Manuel venían a dejarlos leche y pan. Leche y pan mandaban del fondo vecino. Este hecho, la gran gesta campesina de Culiprán, marca sin lugar a dudas un hito en la historia de la reforma agraria en Chile e incluso en Latinoamérica. De hecho, aceleró el proceso que había iniciado el presidente Jorge Alessandri, marcó definitivamente un gran impulso para la reforma agraria que llevó adelante y que legisló el presidente Eduardo Frei Montalva, y definitivamente dio nuevos bríos a este proceso que terminó profundizándose y extremizándose aún más durante el siguiente gobierno del presidente Salvador Allende. Don Ernesto Polanco fue una de las personas que en paz descanse ese hombre. No hubo, digamos. Muy bueno don Ernesto Polanco. Como dirigente de nosotros, de asentamiento, una de las personas buenas. Honrado, trabajador. Bueno. Ahora van a trabajar para ustedes. Nada de tomar en cuenta al empleado ni administrador, nada. Van a trabajar para ustedes. Me acuerdo que ahí Frei aterrizó en la cancha de la Unión y de ahí se vino aquí, estaba todo en las palmeras lo que estaban esperándola ahí para recibirlo ahí a él. Y ahí vino él a entregar parcelas. Los culipraninos dicen que fue aquí, de hecho, en su tierra, donde comenzó la reforma agraria, un acontecimiento que marcó a fuego la historia de esta comunidad y de todo un país. Pero especialmente de esta localidad, Culiprán, un pequeño pueblo campesino ubicado al sur de Melipilla, cruzando el Maipo, un pequeño pueblo que fue protagonista de uno de los hechos más importantes de toda la historia de Chile.